¿Qué se entiende por ser consciente sin elegir? Respuesta. No debemos atribuir un significado exagerado a la palabra conscienio. Sea consciente. No es nada misterioso que deba estar emocionado. No es algo que solo se puede aprender de este orador o cierto señor de barbas largas. Tales cosas son demasiado fantásticas y absurdas. Siendo simplemente consciente. ¿Qué significa eso? Científico que estés sentado allí y estoy sentado aquí. ¿Qué te estoy diciendo y me estás escuchando? Conciencia de esta sala, su forma, su iluminación, su acústica. Observa los variados colores de los rasgos de las personas. Las actitudes de estas personas, su esfuerzo por prestar atención, el rasguño, el bostezo, el aburrido, la insatisfacción de no poder extraer por lo que están escuchando algo que pueden llevar a casa. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con lo que está diciendo? Todo esto es parte de ser perceptivo. Parte muy superficial, por cierto. Detrás de esta observación superficial está la reacción de nuestro acondicionamiento. Me gusta y no me gusta. Soy inglés y tú no. Soy católico y ustedes son protestantes. Y nuestro acondicionamiento es muy profundo. Requiere investigación y comprensión. Comprendiendo nuestras reacciones, nuestros motivos secretos y reacciones condicionadas, esto también es parte de la conciencia. No puede ser completamente consciente si está eligiendo, si dice, esto es correcto y eso está mal. Correcto e incorrecto depende del condicionamiento personal. Lo que es correcto para ti en el lejano oriente puede estar mal. Crees en un Salvador, el Cristo, y no creen. Y crees que irán al infierno porque no te creen. Tiene los recursos para construir catedrales maravillosas, mientras que tal vez aman una imagen de piedra, un árbol, un pájaro o una piedra, y te cuenten lo estúpidos que son estos paganos. Ser consciente es realizar todo esto sin discriminar, es realizar sus reacciones conscientes e inconscientes, y no puede ser totalmente consciente si está condenando, si está justificando o dicho, mantendré mis creencias, mis experiencias y mi conocimiento. En este caso, solo se percibe parcialmente. Y la percepción parcial es de hecho ceguera. Ver y comprender no es cuestión de tiempo, no es una cuestión de gradación, o ver o no ver. Y no puede ver si no es consciente de sus reacciones, su propio acondicionamiento. Siendo consciente de su acondicionamiento, debe observarlo objetivamente. Debe ver el hecho sin emitir la opinión o el juicio al respecto. En otras palabras, es necesario mirar el hecho sin pensar. Entonces hay una percepción, un estado de atención sin centro, sin fronteras, en el que lo conocido no puede interferir. Y es, en este estado de toda su atención, que la mente puede entender la incompatía. Una mente vulgar. Una mente embriagada por ideas neuróticas. Miedo. Codicia. Envidia. Se puede pensar en lo incognoscible. Dios. Al respecto, o eso. Pero esta mente no es, en absoluto, una mente religiosa. Pregunta. ¿No es importante deshacerse de las emociones negativas manteniendo positivo? Respuesta. ¿Qué quieres decir con emoción? ¿Sensación? ¿Reacción? ¿Respuesta de los sentidos? ¿Odio? ¿Dios? ¿Dedicando? El sentimiento de amor o compasión por una persona son emociones. Hay algunos como amor y compasión. Llamamos positivo, mientras que hay otros, tal odio, llamamos negativo, y queremos deshacernos de ellas. El amor es lo opuesto al odio. ¿Y es la emoción del amor? ¿La sensación? ¿Una sensación prolongada para la memoria? Sabemos lo que significa amar. Realmente lo sabemos. Hablamos de amar a Dios, amar a nuestras esposas, a nuestros esposos. Decimos que amamos a nuestros animales. Y en carteles publicitarios, Lee Lovely Bear. Esto es amor. ¿Realmente amamos a nuestras familias? Extraordinaria cosa. La familia. La familia se ha convertido en algo terrible, porque estábamos apegados a ella. En ella atamos dinero, para ella nos sacrificamos y continuamos a través del apellido. Ellos somos nosotros mismos, prolongado y perpetuado.
Pero podemos tener familia sin ninguna de estas complicaciones y fealdad. Bueno, ¿qué queremos decir con amor? El amor, por supuesto, no es un recuerdo. Esto es muy difícil de entender. Porque, para la mayoría, el amor es memoria. Cuando dices que amas a tu esposa o esposo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Te encanta lo que te da placer? ¿Te encanta lo que te identificas y reconoces como algo que te pertenece? Tenga en cuenta que todo esto es hechos, y que no estoy inventando nada. Por lo tanto, no te horrorices. Cuando decimos que amamos, ¿qué significa eso? ¿Es el amor una cuestión de tiempo? ¿Puede existir un amor si hay apego o si tienes a alguien más? Cuando dices, ella es mi esposa o es mi esposo, ¿hay amor en estas relaciones? ¿Hay amor cuando estás celoso? Sentirse solo, infeliz, agonizado, porque su esposa o esposo lo abandonaron. ¿Es ese amor? Y es amor para Dios, escuchando misa todos los días, o una vez por semana, y realizando todas las devociones correspondientes. Para amar algo, necesitas estar con ella. Completamente con su corazón, su mente, y todo su ser debe estar con él. Para que no haya observador y lo observado. Esto no significa identificación, que es simplemente un dispositivo. Cuando te identificas con tu familia, esto no es amor absolutamente. Es la extensión de ti mismo lo que amas. Y es la imagen, el símbolo de mi esposa o esposo que amamos. O creemos que amamos es la imagen, el símbolo de mi esposa o esposo, que amamos o pensamos amar. No el ser vivo. No conozco absolutamente a mi esposa o esposo, y nunca conoceré a esta persona, mientras que el conocimiento significa reconocimiento, porque el reconocimiento se basa en la memoria. Memoria de placer y dolor. Memoria de las cosas por las que he vivido, que he sufrido agonías, las cosas que tengo, y que estoy adjunta. ¿Cómo puedo amar cuando hay miedo, sufrimiento, aislamiento, la sombra de la desesperación? ¿Cómo puede un hombre ambicioso amar? Y todos somos muy ambiciosos, aunque honorablemente. Por lo tanto, para descubrir realmente qué es el amor, debemos morir hasta el pasado, a todas nuestras emociones, buenas y malas. Morir sin esfuerzo. Así como moriríamos por algo venenoso, una vez entendido. ¿La vida en Occidente no es más artificial que la vida en el Este? Está inclinado a pensar que la vida hay más primitiva. Materialistas como los que están aquí, con la única diferencia en inventar tantas palabras sobre Dios, sabiduría y poder realizar ciertas habilidades mentales. Pregunta: ¿se puede llegar al estado del que habla sin primero capacitar a la mente? Respuesta: Señor, después de entrenar su mente, debe morir en su mente entrenada. Esta es una de nuestras ideas peculiares que debemos someter a una capacitación o disciplina particular para lograr la libertad. No conseguí la palabra alcance. Solo dije que debe morir por las cosas que experimento todos los días. Esto ciertamente no es capacitación. El apego, por supuesto, no es amor. ¿Tiene apego a su esposa o esposo? ¿Por qué? Primero, esto te da alegría, comodidad, sensación de seguridad, etc. Como tiene apego, dice que ama a la persona. Y si la persona se vuelve hacia otro, se siente celoso, envidia y sufre. ¿El amor causa sufrimiento? Entonces, para ser conscientes de nuestro apego y para él morimos, necesitamos capacitación. Dices que sí, porque no quieres abandonar tu apego y pensar que puedes liberarte de él. Respondí a su pregunta, señor. Pregunta: no del todo. No me doy cuenta de cómo puedo, sin preparación y capacitación, comprender sus respuestas. Respuesta: todos aquí son personas educadas. Todos hablan inglés. ¿Qué es tan incomprensible en lo que estoy diciendo? Digo que el apego no es amor. Y eso, para descubrir qué es el amor, debe morir hasta el apego. Esto requiere entrenamiento. ¿Necesita estudiar un sistema de disciplina para morir por el apego? Psicológicamente, descubrir por qué creer en ciertas cosas. Y después de este descubrimiento, mirar esta creencia y morir para ella. ¿Requiere entrenamiento?
Necesita someterse a diversas formas de capacitación para descubrir qué es el amor. Pregunta. Necesitas examinar todo desde cerrar con mucha atención. Respuesta. ¿Significa esto que debes seguir un sistema? Eso quiere parecerme que la mayoría de nosotros somos algo perezosos. Realmente no queremos mirar de inmediato, por lo que decimos que lleva tiempo. Pregunta. No parecemos poder aplicar lo que dices. Nos falta la energía necesaria. Respuesta. Tenemos energía exuberante cuando se trata de las cosas que realmente queremos hacer. Tuvimos que postularse. Tenías que aplicar mucha energía para venir aquí. Uno necesita mucha energía para creer, para estar celoso, envidioso, ambicioso. El hombre ambicioso sabe bien lo enérgico que es este hombre. ¿Pero decimos que nos falta la energía necesaria para deshacerse de la ambición? ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Solo mira a nosotros mismos y examina nuestra mente y corazón. Pregunta. ¿No nos ha descrito nada, un estado de vacío? ¿Puedes contarnos algo sobre la gran verdad que podría llenar este vacío? Respuesta. En primer lugar, este estado negativo no es una cosa misteriosa. Es una negación, sin ninguna razón, por todo, de toda la estructura psicológica de la sociedad. Negue sin ambición, sin ninguna razón. Obtienes un vacío, ¿no? Si ya no es ambicioso, si ya no está impulsado por el deseo de fama, éxito. Si no escapas del miedo, si muriste por todo esto, entonces, como dije, un vacío, un estado negativo. Y el interrogando pregunta cuál es la gran verdad que llenará este vacío. Simplemente estamos intercambiando palabras, hablando teóricamente, o libres de cualquier influencia, de cualquier compulsión. ¿Te liberaste por completo de la estructura psicológica de la sociedad? Es posible que haya abandonado una ambición dada y continúe alimentando otra ambición. Es posible que se haya liberado parcialmente del miedo y permanezca apegado a ciertas creencias. Pero cuando está completamente libre de la estructura psicológica de la sociedad, está el vacío. No hay ayer, ni hoy, y no hay observador para observar. Si no alcanza este punto, entonces cualquier comunicación verbal, pariente o que encuentre más allá, es puramente teórico e inútil, porque la palabra no es la cosa. Por lo tanto, si no te hace daño, no hablaremos de lo que está más allá de ese estado de vacío. La discusión se convierte, en este caso, en un mero entretenimiento especulativo. Pregunta. Nada dijo sobre la inminente destrucción del mundo por la bomba de hidrógeno. Respuesta. Creo que los eventos históricos deben seguir su curso. Si en interina estamos constantemente amenazados con ser destruidos o vaporizados en una explosión, ¿qué podemos hacer? ¿Quieres decir que podemos evitar que los políticos continúen cultivando este maravilloso hongo? Ver los intereses involucrados allí. Considere los intereses de una orden particular y gubernamental en este asunto. El ejército, la armada, la fuerza aérea, los capitanes, los generales. Este interés no se puede disolver durante la noche. Se resistirán a cada intento de hacer que la bomba de hidrógeno fuera de la ley, ponte exactamente, como cualquiera de nosotros se resistiría si fuimos atacados nuestros medios para explorar a los compañeros. Pero nosotros, no ningún otro, pero tú y yo, podemos morir psicológicamente a nuestro entusiasmo y envidia, nuestro odio y nacionalismo. Por todo esto, podemos morir de inmediato, sin tener que esperar a que la bomba de hidrógeno nos destruya. Pregunta. ¿No sería preferible emplear la serenidad psicológica de las expresiones, la tranquilidad en lugar de la muerte psicológica? La respuesta. Si las palabras serenidad y tranquilidad significan fines psicológicos o muerte, entonces sirven perfectamente. Como puede ver, es fácil reemplazar un conjunto de palabras con otro, pero sigue siendo el hecho de que psicológicamente no morimos. Si hay Dios, hay verdad, o el nombre que desea, solo se puede descubrir cuando estamos libres del conocido. Morir ante el conocido es algo extraordinario. Ser conocido su experiencia de ayer. Las cosas a las que está apegado y que mantiene a Celi en memoria. Cuando uso la palabra dado, eso no significa restringido por el conocido. Morir para el conocido significa poner fin al conocido. Este moribundo trae tranquilidad. Pero la tranquilidad es algo secundario. Debido a esta maravillosa muerte, nace una inocencia,
que es en sí misma tranquilidad de la mente. La mente inocente es una mente tranquila, y solo la mente tranquila puede descubrir qué existe en esta tranquilidad. ¿Qué quieres decir con momento de vida por un momento? Respuesta. Una cosa que tiene continuidad nunca puede ser nueva. Piénselo profundamente y verá. No es un problema complicado. No hay duda de que si puedo completar cada día, sin transportar mis ansiedades, mis tribulaciones, saber cómo enfrentar mañana. Enfrentar el desafío de una nueva manera es la creación. Y no habrá creación si no hay ningún propósito para dar. Enfrenta lo que es nuevo en lo que es viejo. Por lo tanto, existe la necesidad de que el viejo termine para enfrentar a lo nuevo. La necesidad de un final da cada minuto, por lo que cada minuto es un nuevo minuto. Esta no es una imagen o un sueño poético. Si lo intenta, verificará lo que sucede. Pero queremos continuar, subsistir. Queremos una continuación de tiempo en un momento, día al día, porque creemos que sin continuidad no existimos. ¿Por qué? ¿Qué puede continuar? ¿Puedes renovarte a ti mismo? ¿Puede ser nuevo? Es evidente que solo puede haber una cosa nueva cuando hay un final para dar. Tu pensamiento es continuo. Y pensar es el resultado del pasado. Es una continuación del pasado que, junto con el presente, crea y modifica el futuro. Pero el pasado, cruzar el presente para el futuro, siempre es una continuidad. No hay solución de ello. Solo en la ruptura de la continuidad puede algo nuevo. El pensamiento debe extinguirse para que exista uno nuevo. Pero sabes bien lo que estamos haciendo. Estamos sirviendo al presente como un pasaje del pasado al futuro. ¿No es eso lo que estamos haciendo? Para nosotros, el presente no es importante. Para pensar qué es la acción actual, qué es la relación actual, no atribuimos ninguna importancia. Atribuimos la importancia al producto, el resultado del pensamiento que es el futuro o el pasado. ¿No te diste cuenta de cómo el anciano contempla el pasado? ¿Y cómo los jóvenes contemplan el pasado a veces o el futuro? Están preocupados por sí mismos en el pasado o en el futuro, y nunca prestan toda la atención al presente. De esa manera usamos el presente como un pasaje a otra cosa, por lo tanto, no hay consideración y observación del presente. Y para observar el presente, el pasado necesita morir. Derecho a darnos cuenta de lo que es, no podemos mirar el presente a través del pasado. Si quiero entenderte, debo mirar directamente y no a través de mis viejos prejuicios, porque en este caso, solo estoy mirando mis prejuicios. Solo puedo mirarte cuando no hay prejuicios. Por esta razón necesitamos finalizar los prejuicios. Por lo tanto, para comprender qué es acción, qué es cada momento, la necesidad de ser nuevo. Por lo tanto, el pasado debe terminar. Y esta no es teoría. La experiencia para ver cómo este final no es tan difícil como te parece. Mientras escucha, pruébelo y verá lo fácil que es terminar su pensamiento y poder averiguarlo. Esto es, cuando no está influenciado, cuando estás interesado en algo, de vitalidad, profundamente, la miras de una manera totalmente nueva. Su propio interés expulsa el pasado. Solo está interesado en observar qué es y dejar que se lo revele. Al darse cuenta de la verdad de esto, su mente está desocupada por un momento. Por lo tanto, está descubriendo todo en una nueva forma. Y es por eso que el conocimiento nunca puede ser nuevo. Solo la sabiduría es nueva. El conocimiento se puede dar en la escuela, pero la sabiduría no se puede enseñar. Una escuela de sabiduría es absurda. La sabiduría es el descubrimiento y la comprensión de lo que es. Momento por un momento. ¿Y cómo? Si puedes enseñarte cómo observar qué es, ¿cómo puedes hacerlo? Si te enseñan, esto es conocimiento, que se interpuso entre ti y el hecho. El conocimiento, en consecuencia, es una barrera para la nuestra. Y una mente llena de conocimiento no puede entender lo que es eso. Estás instruido, ¿no? ¿Y tu mente es nueva? ¿O está lleno de hechos almacenados en la memoria? Y una mente que se convierte en día a día en un mero repositorio de los hechos. ¿Cómo puede una mente percibir algo nuevo? Para darse cuenta de lo nuevo, se requiere completar la ausencia de conocimiento pasado. Solo en el descubrimiento de lo que es,
instantáneo en este momento, es la libertad que trae la sabiduría. La sabiduría, por lo tanto, es algo nuevo, no repetido. No es algo aprendido de un libro escolar, o de Shankara, o Bhagavad Gita, o de Cristo. Vemos que el conocimiento que continúa es una barrera para comprender lo nuevo. Si cuando escuchas pones tu conocimiento previo en la actividad, ¿cómo puedes entender? Primero debes escuchar. Señor, un ingeniero tiene conocimiento relacionado con la resistencia material, pero cuando construirá un puente, primero debe estudiar el lugar y el suelo. Debe estudiarlos independientemente de la estructura que construirá. Lo que significa que debes mirar los nuevos, y no solo copiar de un libro. Pero siempre hay peligro en las comparaciones. Por lo tanto, es apropiado usarlos sobriedad. Lo que importa es que haya una renovación, y que haya creación en ella. Un ímpetu creativo. Un renacimiento constante. Y esto solo es posible cuando morimos cada minuto. Entonces, la mente puede recibir la verdad. La verdad no es una cosa absoluta, definitiva y remota. Existe para descubrir el momento por un momento. Y no podemos descubrirlo en un estado de continuidad. No puede haber libertad en la continuidad. La continuidad, después de todo, es la memoria. ¿Y cómo puede ser la memoria nueva? ¿Cómo puede la memoria, cuál es la experiencia, cuál es el pasado, para comprender el presente? Solo cuando el pasado se entiende perfectamente, y la mente vacía puede percibir el presente en toda su importancia. Pero en general, nuestra mente no está vacía. Nuestras mentes están llenas de conocimiento. Y no son mentes que piensan. Estas son mentes que solo saben cómo repetir. Gramófonos que cambian los discos de acuerdo con las circunstancias. En tales condiciones, la mente no puede descubrir lo nuevo. Solo algo nuevo al final para dar. Pero no tienes miedo. Tienes miedo del final para dar. Y todo lo que habla, toda su acumulación de actos, es una protección. Un escape de ella. Por lo tanto, busca continuidad. Pero la continuidad nunca es nueva. No se puede renovar. Nunca hay un vacío donde pueda recibir. Por lo tanto, la mente solo puede renovarse cuando está vacía. No cuando está llena de sus ansiedades de la vida cotidiana. Y con el fin mental hay una creación que es eterna. Primero responderé a la segunda parte de la pregunta y luego a la primera parte. ¿Es cierto que nunca los lees? No, señor, nunca los leí. ¿Y qué maldad hay? ¿Estás sorprendido? ¿Escandalizado? ¿Pero por qué leerlos? ¿Por qué quieres los libros de los demás cuando tienes tu propio libro? ¿Por qué quieres leer la Biblia o Sánkara? Sin duda porque quieres confirmación, porque quieres conformarse. Por eso la mayoría de la gente lee. Quieren ver su creencia confirmada o su opinión para tener una seguridad, un refugio, una certeza. ¿Y puedes descubrir algo nuevo con certeza? Por supuesto. Un hombre que tiene razón psicológicamente no puede descubrir. Entonces, ¿por qué leer? Puede leer para una simple diversión o para acumular hechos, o también leer para adquirir lo que llama sabiduría y pensar que ha entendido todo cosas, porque puedes citar a Sánkara. Él piensa que citar a Sánkara tiene todo el significado de la vida. El hombre que cita no piensa, porque repite lo que otro dijo. Caballeros, si no hubieran leído ningún libro, ni el Bhagavad Gita, ni Sánkara, ¿qué harías? Tendrían que emprender un viaje a lo desconocido, aventurarse solo. Cuando descubres algo, lo que descubres te pertenece. No necesitas ningún libro. No leí Bhagavad Gita, ni ningún otro libro de religión, psicología o filosofía, pero descubrí algo. Y este descubrimiento solo es posible cuando somos libres y no por repetición. Este descubrimiento es mucho más grande que la experiencia de los demás, porque el descubrimiento no es repetición, no es una copia. Ahora iré a la primera parte de la pregunta. Señor, ¿por qué te comparas? ¿Cuál es el proceso de comparación? ¿Por qué dices de lo que hablas? Es como Sánkara. Si tiene o no similitud, no importa nada. La verdad no siempre puede ser la misma ella, siempre es nueva. Si se conserva lo mismo, no es la verdad. Porque la verdad está viva momento por un momento. No puede ser hoy lo que fue ayer. Pero, ¿por qué te comparas? ¿No es porque quieres sentirte seguro?
sintiendo que no hay necesidad de pensar? Dado que lo que digo es lo que dijo Sankara, lees a Sankara y crees que entendiste. Así se compara y se tranquiliza. Y esto se puede hacer en un instante y sin esfuerzo. De hecho, amigo mío, no entendió nada. Y es por eso que se compara. Cuando se compara, no hay comprensión. Para entender debemos mirar directamente a lo que nos presenta. Y una mente que se compara es indolente y desperdiciada. Es una mente que vive en seguridad, que está cerrada en satisfacción. Una mente en tales condiciones no puede entender absolutamente la verdad. La verdad es una cosa viva y no estática. Es algo que está vivo e incomparable. No puedes comparar con el pasado o el futuro. La verdad es incomparable desde el momento en el instante. Y a la mente que intenta compararlo, pesarlo, juzgarlo, no hay verdad. Para esta mente, solo hay publicidad y repetición. Y la repetición es una mentira, ¿no? Repita porque no está experimentando. Y el hombre que experimenta nunca se repite, porque la verdad no se puede repetir. No podemos repetir la verdad, pero solo nuestra conclusión, nuestro juicio al respecto. Por lo tanto, la mente que compara, la mente que dice, lo que dice es exactamente lo que dijo Sankara. Esta mente quiere continuidad, y por lo tanto, está paralizada y muerta. Señor, no hay una canción en tu corazón si solo repites una canción, y por lo tanto, sigues al cantante. Lo que importa no es si tengo un libro sagrado, o si lo que digo es comparable a lo que dijo Sankara, Bhagavad Gita o Cristo. Lo que importa es saber por qué se repite y por qué se compara. Comprenda la razón por qué se compara y se comprenderá a sí mismo. Comprenderse es mucho más importante que su comprensión de Sankara. Por lo que es, hay mucho más importancia de lo que Sankara o cualquier otra ideología. Es solo a través de ti mismo que descubres la verdad. Eres el descubridor de la verdad. Y no Sankara, ni el Bhagavad Gita, que no significa nada, sirviendo solo como un medio de usted. Fascinante, como leer los periódicos. Por lo tanto, la mente que es capaz de recibir la verdad no se compara, porque la verdad es incomparable. Para recibir la verdad, la mente debe estar sola. Y no es solo cuando está bajo la influencia de Sankara o Buda. Por lo tanto, toda influencia, todo acondicionamiento debe desaparecer. Solo en este estado donde el conocimiento ha cesado, hay un fin, y en consecuencia, la soledad de la verdad. Esta tarde, quiero hablar de algo que, para la mayoría de nosotros, será un poco extraño, un poco fuera de la vida cotidiana. Pero creo que es importante entenderlo. Hablaré de meditación. Esta palabra tiene varios significados. Se supone que, en el este, la meditación se practica ampliamente. Pero lo dudo. Las personas realmente serias meditan. Y en Occidente, si eres religioso, presumiblemente practica la contemplación que se llama así, o ocasionalmente ofrece una oración cuando está en dificultad. Pero la meditación para mí es algo muy diferente. Como saben, he estado hablando de miedo, sufrimiento, tiempo, muerte, y las cosas que tenemos que enfrentar todos los días. La rutina diaria del empleo, como el aburrimiento que el camión y el esfuerzo constante que hacemos para mantener un cierto estándar de vidrio externo. Y dentro, buscamos mantener un cierto grado de dignidad y libertad, siguiendo un cierto curso, del cual rara vez nos desviamos. Estas cosas no son fantástico, místico. Sin lanzarse en las bases correctas no es posible meditar. La base esencial de la meditación es el autoconocimiento, conocerte a ti mismo. Si no sabemos, toda la meditación, toda la contemplación, todas las oraciones, por rentables y aparentemente beneficiosas que sean, inevitablemente conducen a diversas formas de ilusión. A menos que uno comience porque es consciente de sí mismo, tanto consciente como inconsciente, a menos que se dé cuenta de sus propios motivos, conflictos, angustia, su sentimiento de culpa, sus ansiedades y desesperación. Cualquier forma de meditación, contemplación o oración solo puede conducir a la autohipnosis. Puede tener visiones, pero estas son solo la proyección del acondicionamiento en sí.
El cristiano verá a Cristo y al hindú, su Dios especial. Aquellos que tienen estas experiencias están muy entusiasmados con ellos. Pero lo que experimentan, lo que ven en sus visiones es, de hecho, la reacción de sus antecedentes. Y para meditar correctamente, la persona debe estar libre de estos acondicionamientos. De lo contrario, la meditación es la misma que un círculo vicioso. El acondicionamiento proyecta las vistas, y estos, a su vez, fortalecen el acondicionamiento. Por lo tanto, no solo para meditar, sino también para vivir plenamente, deshacerse de la carga, la ansiedad, la incesante batalla de la esperanza y la desesperación. Es esencial que la persona se conozca a sí mismo. Y este autoconocimiento requiere una atención especial. Una atención en la que se observa sin evaluar. Es decir, vea si lo que realmente está pasando sin condenarlo o juzgarlo. Te ves a ti mismo, por así decirlo, un espejo sin pensar. Si puedo usar esa palabra aquí. Más tarde lo explicaré. Sabemos lo que es una flor en el sentido botánico. Sabemos el nombre, la especie, etc. Pero rara vez miramos una flor no de botín. La mayoría de nosotros no tenemos interés, ni paciencia, ni capacidad para mirar y escuchar. Con el espíritu libre de las aflicciones y tormentos del pasado, sin proyectar las cosas que han experimentado y corrupto percepción. Para conocernos, necesitamos atención sin elegir. Debemos poder mirar y escuchar sin interpretación. Como este examen será algo difícil, permítanme sugerir que simplemente están escuchando, sin hacer un esfuerzo por entender. No me gusta ser hipnotizado por mí, sino escuchar simplemente. Al igual que aquellos que escuchan la esquina de un pájaro, o como que ve una hoja agitada por el viento, una nube que pasa, todo brillante y radiante. Escucha simplemente. No busques capturar con razón el significado de lo que estoy diciendo, pero eso no significa que no debamos usar la razón. Sin razonamiento, no podemos ir muy lejos. Y esa tarde, tensión, si es posible, voy lejos. Pero para llegar lejos, debemos comenzar con lo que está cerca. Y lo que está más cerca para ti es tú mismo. Si no entiendes, no parcialmente, pero totalmente, puede hablar de Dios, citar la Biblia o cualquier otro libro sagrado, pero no será una persona religiosa en absoluto. Simplemente será un esclavo de la propaganda del entorno cultural o la sociedad en la que vive. Lo que es necesario es este extraordinario estado de atención en el que se ve y escucha sin decisión, sin ningún motivo, sin propósito. Y eso es realmente atención sin elegir. Y si sabe que no es un proceso de adición, es verse a sí mismo como es: colérico, celoso, lúbric, envidioso. Es simplemente observar el hecho. Y esta observación, sin análisis, revela todo el contenido del hecho. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo para averiguarlo. En el momento en que hace un esfuerzo para analizar, comprender, es desfigurar la realidad. Está poniendo su condicionamiento como analista como cristiano. ¿Cómo hace esto o aquello? Como dije, conocer sí mismo no es el proceso de adición o acumulación. En el momento en que acumulas conocimiento sobre ti, ellos hacer la percepción difícil. Cuando miras a través de una cortina de conocimiento que se acumula sobre ti mismo, hay una desfiguración de lo que ves. Espero que esto esté claro, porque este punto es muy importante. La mayoría de nosotros acumulamos. Acumulamos virtudes, riquezas, deseos, experiencias, ideas. Y con esta carga acumulada, tenemos nuevas experiencias. Por lo tanto, todo lo que hemos experimentado está condicionado por el conocimiento o la experiencia adquirida previamente. Cada experiencia ya ha sido probada y conocida. Por lo tanto, no hay nada nuevo. El otro día estaba hablando de la muerte. Debes morir por todo el conocimiento que tienes sobre ti, porque el yo nunca es estático. Siempre es variable, no solo física, sino también psicológicamente. No eres lo que fue ayer, aunque te deseaste. Se ha operado un cambio en el que puede no estar al tanto. Para conocerse a sí mismo, y debe conocerse completamente, de fin a fin, el proceso de acumular conocimiento sobre usted debe terminar. Y este fin solo se puede ver cuando deja de juzgar, evaluar, condenar, justificar. Esto parece muy simple, pero para la mayoría de nosotros, no lo es. Porque nos ejercitamos para condenar, juzgar, evaluar,
comparar y justificar. Tal es nuestro acondicionamiento. Y veo las cosas claramente como son. Sin la desfiguración causada por nuestro acondicionamiento, no es cuestión de tiempo, es una cuestión de necesidad inmediata. Es obvio que no puede ver cuál es realmente el hecho si, para su examen, trae todos sus recuerdos y opiniones. Si esto es claro, no solo verbal o intelectualmente, sino que realmente podemos continuar una investigación del inconsciente. El inconsciente tiene un papel muy importante en nuestras vidas. La mayoría de nosotros no conocemos al inconsciente, excepto a través de los sueños, a través de sugerencias o mensajes ocasionales sobre cosas que están ocultas. Creo que no es absolutamente necesario soñar. Este es un desperdicio de energía. Si está despierto, conius. Sin opción, momento por momento y, por lo tanto, sin agregar nada a la que alguna vez supo, si observa todo lo que lo rodea, así como todo el movimiento de pensamiento, lo descubrirá. Entonces, lo descubrirá. El sueño deja de cesa por completo. Aunque los psicólogos insisten en que uno no puede evitar soñar, aunque no siempre recordamos nuestros sueños, este no es un asunto de controversia o argumento. Puedes probarte tú mismo. Si no es semi-giving durante el día, pero completamente despierto, observando todo lo que dura y dentro de ti, cada movimiento de pensamiento, cada sentimiento, cada reacción, encontrará que cuando duerme, no sueña. El inconsciente que está oculto, y sabemos que se puede alcanzar negativamente. Esto es lo que trato de hacerte ver cuando digo que no hay necesidad de soñar. No sé qué tan lejos ha examinado directamente esta pregunta. Probablemente piense que es muy aburrido hablar sobre el inconsciente, muy junguiano o freudiano, pero debes conocer al inconsciente, porque es el inconsciente que guía la mayoría de nuestras vidas, lo que da forma a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y produce varios tipos de conflictos. Si no conoces al inconsciente, puedes hablar sobre Dios, la oración, la guerra, la paz, la bomba atómica, pero lo que dices significará. En el inconsciente están enraizadas no solo las reacciones comunes del individuo, sino también las reacciones colectivas de la raza a la que pertenece, en el entorno cultural en el que fue creado. No solo el entorno cultural inmediato de estos años, sino la tremenda acumulación de la experiencia humana en el curso de las edades. Todo esto está en el inconsciente. Descubre el conjunto inconsciente a través del análisis. La investigación gradual es absolutamente imposible. Porque si cometemos un error en algún momento del proceso de análisis, como inevitable, el resto del análisis también estará equivocado. Si percibes la inutilidad de este análisis, si te das cuenta de que con él no puedes penetrar mucho en el inconsciente, y mucho menos trascenderlo, entonces tienes que encontrar el inconsciente negativamente, es decir, totalmente. Ya explico lo que quiero decir al respecto. Espero que no sea demasiado difícil para ti lo que estoy diciendo. Ahora no estoy tomando una actitud condescendiente, o maestro, ni superior, nada de eso. Pero es probable que la mayoría de ustedes nunca hayan pensado en este asunto. Y seguir, por supuesto, lo que se dice que es, sin confundido o perturbado, tienes que escuchar. Es posible que no comprenda una buena parte de lo que estamos diciendo, pero si la semilla cae al suelo que ya es tan impactante por la escucha correcta, lo entenderá. Si nuestra forma de observar o escuchar es negativo, no hay separación entre pensador y pensamiento. Pero para la mayoría de nosotros, hay una separación, un conflicto entre el pensador y el pensamiento, entre el observador y lo observado, entre la parte de la mente que dice que debo y la otra parte que dice que no debería. Un deseo nos solicita una dirección y otro deseo en la dirección opuesta. Todos conocemos este sensor y pensamiento dualidad. El sensor siempre observa, juzga y evalúa el pensamiento. ¿Existe, de hecho, la separación entre el observador y la cosa observada? ¿Entre el pensador y el pensamiento? Creemos que sí, pero ¿realmente hay? Es muy importante determinar, porque si no hay sensor, pensador, el centro del que el juicio, la evaluación, el conflicto cesan por completo. Solo hay pensamiento.
Pensamiento como una reacción mecánica de la memoria acumulada. Este pensamiento creó al pensador, la entidad pensante, el yo, que él llama, luego el ego, el alma o el ser superior. Pero esto sigue siendo el resultado del pensamiento, porque puede estar condicionado a pensar todo lo que la sociedad exige pensar. Los comunistas no creen en Dios, pero usted cree porque usted ha sido educado en esta creencia. Es solo una cuestión de publicidad. Para comprender completamente este proceso, la totalidad del inconsciente debe observarlo negativamente, ya que esta es la única forma de observarlo, porque toda la observación positiva del inconsciente produce la división entre el observador y lo observado. No sé si ya notaste que en el momento en que ves algo sin pensar, no hay observador, solo hay observación. Cuando mira una nube sin sus recuerdos acumulados y relacionados con la nube, está mirando. Del mismo modo, tenemos que observar al inconsciente. Y cuando observas, negativamente, hay inconsciente. ¿No borraste completamente el inconsciente con todo su contenido? Por lo tanto, existe una percepción inmediata de toda conciencia, pero no puede ver toda conciencia mientras observa a través de su acondicionamiento, a través de la experiencia acumulada en el pasado. Al llegar a este punto, y debe llegar, habrá lanzado los cimientos de la meditación, porque luego eliminará por completo el sufrimiento. Esto no significa que no habrá más compasión, pero habrá eliminado el sufrimiento que aburren e insensible la mente. Sufrir, lo que significa autopiedad, preocupación para sí mismo, que ninguna relación tiene con la verdadera compasión. Ahora, ¿qué es la meditación? Algunos dicen que en la meditación es necesario controlar el pensamiento. ¿Y qué implica este control? Implica contradicción, que es una forma de conflicto. La persona busca centrarse en una cosa y otros pensamientos están insinuados, que tienden a repeler continuamente. Y así se convierte en la concentración gradualmente en un proceso de exclusión. Algo similar al caso del estudiante que quiere mirar por la ventana, pero el maestro le dice que mire el libro. El esfuerzo por mirar el libro se llama concentración. Pero tal concentración es exclusión. Perseguir, hay un estado de atención en el que la concentración no es exclusión. Cuando la mente se enfoca a través de la disciplina, el control, la represión, las diversas formas de castigo y la recompensa, esta concentración divide la mente contra sí misma y produce conflicto. En atención, no hay conflicto. La atención solo se puede entender cuando se percibe el significado de enfocar a través del control. Y eso significa que el esfuerzo deja de concentrarse. Al hacer un esfuerzo para concentrarse, habrá contradicción, conflicto, y por lo tanto, no habrá atención. Y necesitas la atención. Aunque estoy hablando y escuchas, intentaremos descubrir juntos qué es la meditación. No te enseñaré cómo meditar, pero tratamos juntos qué es la meditación. Así que escuche y pruébelo mientras caminamos. Porque las palabras solo tienen significado cuando nos estamos moviendo, viajando juntos. ¿Qué es la meditación? La meditación es la comprensión del que medita. Lo que medita es la meditación. La meditación no es exclusión y concentración. ¿Qué se entiende por concentración? Lo explicaré. Estamos viajando juntos. Te estás descubriendo y lo estoy descubriendo. Y lo que importa es descubrir, y no simplemente copiar y seguir. Muchos de nosotros consideramos que la concentración es meditación, pero no lo es. Y te mostraré por qué. La concentración significa exclusión. Concéntrese en un interés con la exclusión de todos los demás. Te concentras y te resistes. La concentración, por lo tanto, es el foco de resistencia. Trate de concentrarse en un retrato, una imagen o una idea, y tu mente se escapa a los demás intereses. Y la resistencia que excluye los diversos intereses de la concentración de llamadas. Positivamente, esta concentración no es meditación, porque en este esfuerzo hay conflicto entre lo que se resiste y lo que invade. Depende del tiempo, resistir, luchar o disciplinar algo. Pasa días y años en esta batalla, hasta que puede enfocar su mente en el objeto de su deseo. El objeto de su deseo
se proyecta de usted mismo. Es parte del proceso de pensamiento. Es de tu propia creación, y en él trata de concentrarse. Por lo tanto, el objeto en el que te enfocas es tú mismo, incluso si te llamas ideal. La concentración, por lo tanto, es un proceso de cierre, de exclusión. Bueno, la meditación no es exclusión. Estamos investigando qué meditación se interroga. Decir lo que era solo era una copia. Es solo cuando decimos lo que ella, no es que digamos lo que es ella. La concentración, por lo tanto, no es meditación. Cuando un niño está interesado en un juguete, esta es la concentración. No es meditación. Por supuesto. Veamos, por lo tanto, lo que eso significa. ¿Es el cultivo de la virtud de la virtud? ¿Es el cultivo de la virtud de la bondad? Digamos, seré fraternal y meditaré en la fraternidad. ¿Es esa virtud? Esta meditación en la virtud es solo un cálculo egoísta. La virtud implica libertad. Y no eres libre cuando eres un plan para ser virtuoso. Así, el hombre que medita diariamente para volverse virtuoso no es virtuoso. Simplemente usa una portada de respetabilidad. Señor, al hablar de humildad, ¿eres realmente humilde? ¿O solo estás usando la portada de la humildad? ¿Sabes lo que significa ser humilde? No puedes cultivar la humildad. No se puede cultivar la no invidez. Porque eres ávido. Quieres ser inevitable. ¿Cómo puede la estupidez convertirse en inteligencia? Donde hay estupidez, no hay inteligencia. La estupidez siempre es ella misma en todas las circunstancias. Solo cuando termina la estupidez, surge la inteligencia. Solo cuando terminamos la codicia, estamos libres de la codicia. La virtud, por lo tanto, es la libertad, y no lo convirtió en algo que es una continuidad interminable. Vemos, por lo tanto, que la concentración no es meditación, que el cultivo de la virtud no es meditación. La devoción, por supuesto, no es meditación, porque el objeto de tu devoción se proyecta de ti mismo. Su ideal es el producto de su propio pensamiento. Por supuesto, Señor, su ideal es un proyecto propio, ¿no? Eres esto y quieres convertirte en eso. En lo que quiere convertirse es en un producto de usted mismo, el producto de su propio deseo. Eres violento y quieres volverte violento, o más bien convertirse en no violento. El ideal está dentro de ti. Su ideal, por lo tanto, es el de su propia fabricación. En consecuencia, cuando estás dedicado al ideal, te estás dedicando a lo que has creado. Su devoción, por lo tanto, es la autoestima. No te dediques a algo que no te guste, algo doloroso. Dedíquese a algo que te dé placer. Lo que, por supuesto, significa que es creado por ti mismo. Y esto, por lo tanto, no es meditación. Y no es meditación la búsqueda de la virtud, porque no podemos buscar algo que no sabemos. Solo podemos buscar lo que sabemos. Si sabes la verdad, esta no es la verdad. Lo que sabe es el producto del pasado, la memoria, y, por lo tanto, no la verdad. Por lo tanto, cuando dice, a través de la meditación busco la verdad, solo está llevando la mente con su propia creación, que no es la verdad. Así, la concentración, la devoción, el cultivo de la virtud, la búsqueda de la verdad, no es meditación. ¿Y qué es la meditación entonces? Las cosas que hemos hecho con toda regularidad, ejercicio, disciplina, forzando la mente. Todas estas cosas, por supuesto, no son meditación, porque no hay libertad en ellas. Es solo en libertad que la virtud puede manifestarse. La oración es meditar. Como hemos visto antes, cuando toda esa superestructura se toma de la mente, el cultivo del ideal, la búsqueda de la verdad, para volverse virtuosa, la concentración, la esfuerzo, disciplina, condena y juicio. Cuando falta todo esto, ¿cuál será la mente? Cuando esto no existe, no hay meditador. Por lo tanto, no hay meditación. Cuando no hay meditador, hay meditación. Pero el meditador no puede meditar. Solo puedes meditar en ti mismo, pensar en ti mismo, pero no conoces la meditación. Cuando el meditador se entiende y deja de existir, solo entonces hay meditación. Porque el final es la meditación. Concentración, búsqueda de la verdad, volverse virtuoso, condenar, juzgar, disciplinar. Todo este es el proceso meditador. Y sin comprender el proceso del meditador, no hay meditación.
Por lo tanto, sin autoconocimiento, no hay meditación. No hay meditación sin tranquilidad. Pero la tranquilidad no aparece como resultado de la búsqueda o orientación del meditador. Cuando no hay un proceso total completo del meditador, hay silencio. Pero cuando el proyector, el meditador, el yo, está ausente, completamente instinto, hay silencio, que no es el producto de la mente. La meditación es ese silencio que se manifiesta cuando se entiende el meditador y su proceso. Este silencio es inagotable. No es de tiempo y por lo tanto es inconmensurable. Solo el meditador compara jueces, medidas. Pero cuando no hay medida, hay lo inconmensurable. Por lo tanto, solo cuando la mente está en silencio, completamente tranquila, serena, sin proyectar, sin pensar, solo entonces lo que no tiene medida llega a la existencia. Pero lo que no tiene medida no se puede pensar. Lo que se piensa es lo conocido, y lo conocido no puede entender lo desconocido. Por lo tanto, solo cuando el conocido está terminado, lo desconocido para la existencia. Y solo entonces hay felicidad suprema. Si podemos comprender completamente el problema de buscar, podemos comprender el complejo problema de insatisfacción y descontento. Muchos de nosotros estamos buscando algo en varios niveles de existencia. Comodidad física o bienestar psicológico. Y decimos que estamos buscando verdad o sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué estamos buscando? Solo podemos buscar una cosa que sepamos. No podemos buscar algo que no sabemos. No podemos buscar algo que no sepamos si existe. Solo podemos buscar algo que tuviéramos y perdimos. La búsqueda es el deseo de satisfacción. En general, estamos experimentando insatisfechos afuera e internamente. Y si nos observamos con plena atención, vemos que el descontento es solo la búsqueda de la satisfacción permanente en diferentes niveles de existencia, que llamamos verdad, felicidad, comprensión o por cualquier otro nombre. Básicamente, este impulso consiste en encontrar satisfacción permanente. Y al estar descontento con todo lo que hacemos, no encontrar satisfacción en ninguna de las cosas que intentamos, apelamos a un instructor, una religión, un camino, otra persona, con la esperanza de encontrar una satisfacción definitiva. Por lo tanto, esencialmente, nuestra búsqueda no apunta a la verdad, sino a la satisfacción. Muchos de nosotros estamos infelices, insatisfechos con las cosas como están. Y nuestra lucha psicológica, nuestra lucha interior, tiene como objetivo encontrar un refugio permanente, ya sea un refugio de ideas y relaciones inmediatas. El impulso básico es un deseo de lograr una satisfacción completa. Este impulso es lo que llamamos para buscar. Hemos experimentado varias satisfacciones, varias sismas, incluido el comunismo. Y cuando no satisfacen, apelamos a la religión y obtuvimos algunos gurús, después del otro, o nos volvemos cínicos. El cinismo también proporciona una gran satisfacción. Nuestra búsqueda siempre está en el sentido de un estado mental exento de cualquier perturbación, de toda lucha, en el que hay una satisfacción completa. ¿Existe la posibilidad de una satisfacción completa en algo que la mente busque? La mente está buscando sus propias proyecciones, que están satisfechas, agradables, y en el momento en que encuentran una de estas proyecciones, se amplían y se mueven a la otra. Es decir, estamos buscando un estado psicológico tan tranquilizador y conciliatorio que elimine todos los conflictos. Si examinamos profundamente, veremos que dicho estado es imposible, a menos que vivamos en la ilusión o vinculados a cualquier forma de adhesión psicológica. ¿Puede el descontento encontrar satisfacción permanente? ¿Y con qué estamos descontentos? ¿Queremos un mejor trabajo? ¿Más dinero? ¿Una mejor esposa? ¿O una mejor fórmula religiosa? Si examinamos con cuidado, veremos que todo nuestro desánimo es una búsqueda de satisfacción permanente. Y esa satisfacción permanente es imposible. La seguridad física en sí es imposible. ¿Cómo? Pero queremos estar seguros, cuanto más nos cerramos, cuanto más nos volvemos nacionalistas y el resultado final es la guerra. En estas condiciones, siempre que caminemos en busca de satisfacción, habrá un conflicto creciente. ¿Y es posible ser feliz? ¿Cuál es la satisfacción de los hechos? ¿Qué produce satisfacción? ¿Cómo aparece? La satisfacción, sin duda, solo aparece cuando entendemos qué es.
Lo que produce descontento es la forma compleja en que enfrentamos lo que es. Debido a mi deseo de transformar lo que es en algo diferente, existe la lucha de convertirse. Pero la mera aceptación de lo que también se crea un problema. Ciertamente, para comprender qué es, requiere una vigilancia pasiva, sin el deseo de convertirlo en algo diferente. Significa que debemos ser pasivamente consoladores de lo que es. Por lo tanto, es posible trascender el mero aspecto externo de lo que es. Lo que nunca es estático, aunque nuestra reacción puede ser estática. Nuestro problema, por lo tanto, no es la búsqueda de satisfacción definitiva que llamamos a Dios, o un mejor estado de relación, pero la comprensión de lo que es. Para comprender qué es, se requiere una mente extraordinariamente ágil, que perciba la inutilidad del deseo de transformar lo que está en otra cosa, o comparar, o tratar de conciliar lo que es con otra cosa. Esta comprensión no se produce a través de la disciplina, el control o el autoempleo, sino al eliminar los obstáculos que nos impiden ver directamente lo que es. La satisfacción es interminable, continua. Y a menos que nos damos cuenta, no podemos aceptar lo que es. La relación directa con lo que es, esta es la acción correcta. La acción basada en una idea es solo autoproyección. La idea, el ideal, la ideología, es parte del proceso de pensamiento. Y pensar es una reacción de acondicionamiento en cualquier nivel. Por lo tanto, el cultivo de una idea ideal, una ideología es un círculo en el que la mente está cerrada. Cuando percibimos todo el proceso de la mente y sus maniobras de bebidas, solo entonces existe la comprensión productiva de la transformación. La meditación no es la oración. La oración implica una súplica, suplicando. Y esto es extremadamente infantil. Solo rezas cuando te encuentres en problemas. Un hombre feliz no reza. Solo el hombre que sufre dice, el hombre que quiere algo o que tiene miedo de perder algo. Y la contemplación, como lo practican los occidentales, esto tampoco es meditación. Tenga en cuenta, por favor, que usé la palabra solo como un medio de comunicación. Para mí no hay división entre este y oeste, y tal división es absurdamente nacionalista y perniciosa. Lo que generalmente se llama contemplación implementa un centro desde donde contemplar. Significa ponerse en un estado adecuado para recibir, aceptar. Y eso, una vez más, no es la meditación. Para lanzar los cimientos de la meditación, uno tiene que entender todo esto para que no haya miedo, sin angustia, ni razón, ni esfuerzo de ningún tipo. Pero si deja de forzar porque alguien le dice que no debería hacerlo, en este caso están tratando de producir ese estado donde no hay esfuerzo. Y este estado no se puede producir. Debe comprender toda la estructura del esfuerzo, porque solo entonces habrá lanzado la base de la meditación. Esta base no es fragmentaria, no algo que se construya gradualmente con pensamiento, deseo de éxito, realización o esperanza de experimentar algo más amplio y superior. Todo esto tiene que cesar. Y lanzó esta base. El cerebro se vuelve completamente tranquilo. Ya no está reaccionando a ningún tipo de influencia o sugerencia. Ya dejó de tener visiones y ya no está enredado en el pasado o condicionado por ella. Este estado de quietud es absolutamente esencial. El cerebro es el resultado de siglos de tiempo. Es el resultado biológico del zoológico de la influencia de la cultura, de toda la estructura psicológica de la sociedad. Y es solo cuando el cerebro es tranquilo, completamente inamovible, pero vivo y no dañado por la disciplina, el control y la represión, es solo entonces que la mente puede comenzar a operar. Pero esta quietud absoluta del cerebro no es un estado que se puede producir. Nace natural y fácilmente, una vez arrojado a la base, cuando no hay división de pensador y pensamiento. Todo esto es parte de la meditación. La meditación no está al final. Lanzar la base es estar libre de miedo, aflicción, esfuerzo, envidia, codicia y ambición. Libre de toda la estructura psicológica de la sociedad. Cuando, gracias al conocimiento personal, el cerebro ya no es una máquina acumuladora y es tranquila, tranquila y tranquila. Debe llegar a este estado de silencio porque de lo contrario no será realmente una persona religiosa.
Solo jugarás con cosas que no significan nada. Puede llamarse a sí mismo cristiano, hindú, budista o lo que sea. Pero estas palabras son un mero resultado de la propaganda y no tienen valor para el hombre verdaderamente religioso. Pero cuando existe ese estado de silencio, esa inmensidad inefable se vuelve existente. No hay aceptación, ni rechazo. No hay entidad que experimentar la inmensidad. No hay experimentador. Y esta es la parte más maravillosa de la cosa. Solo hay ese movimiento inmenso y atemporal. Y si llegas allí, verás que hay creación. Quizás quieras hacer algunas preguntas. Pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida del hombre en este planeta? Respuesta: vivir en sí mismo no es un propósito. Pero nuestra vida es tan despreciable, tan mezquina, tan fea, tan mediocre. Ella es un campo de batalla, por lo que deseamos un propósito superior, algo a lo que podemos dedicarlo, un ideal, una utopía, un cielo maravilloso. Si pudiera liberarme de toda esta emoción, me gustaría saber si todavía preguntaría el propósito de la vida. Creo que no le preguntaría, porque entonces viviría una vida de plenitud, riqueza, no una vida de sufrimiento, angustia y confusión. Es porque estamos confundidos que queremos claridad, pero no encontramos un medio para liberarnos de la confusión. Deseamos algo más allá, y por lo tanto, vemos, nuevamente, comprometidos con la batalla dualista, ¿qué es y lo que debería ser? Yo diría que la vida es sin propósito. Pero eso no significa que debas aceptar la vida ignorable que ahora estás viviendo. Por el contrario, debes romperlo, destruir completamente la estructura psicológica de la sociedad. Luego descubrirá por sí mismo qué cosa extraordinaria es la vida. Pregunta: dijo que el pensador y el pensamiento son una unidad. ¿Podrías explicar esto un poco mejor? Respuesta: ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es la reacción de la memoria. Te pregunto dónde vives y tu reacción es inmediata, porque es algo con lo que está bien familiar. El proceso de pensamiento es instantáneo, como el funcionamiento de una computadora, el cerebro electrónico. Pero si hace una pregunta más difícil, hay un intervalo de tiempo, un retraso entre la pregunta y la respuesta, entre el desafío y la reacción. En este intervalo de tiempo, pensar está funcionando. La memoria comienza a investigar, a buscar a sí misma la misma respuesta, y pasa algo de tiempo y viene la respuesta. Si le preguntas, entonces una pregunta aún más difícil, dices que no lo sabes. Pero cuando dices eso, quieres saberlo. Espera encontrar la respuesta, y por lo tanto, consultará una enciclopedia, o alguien. Él no es solo temporal, pero hay uno que no sé. Un estado de no saber, de significado completamente diferente. Hasta ahora siempre ha habido el pensador y el pensamiento. Dices que no lo sé, pero de hecho, estás esperando saber. Cuando después de todo sabe lo que llegó a saber, se agregará al conocimiento que ya ha acumulado, y podrá responder de inmediato la próxima vez que le haga la misma pregunta. Por lo tanto, el tuyo que no sé, es realmente un proceso de acumulación. Sin embargo, hay uno que no sé si es completamente diferente, en el que no hay pensador ni acumulación de pensamiento. Es un hecho. No lo sabes. Y para la mayoría de nosotros, este estado de no saber es algo aterrador. Realmente nunca decimos que no lo sé. Siempre hay esta vanidad de saber. La sensación de superior, inferior y etcétera. Pero cuando decimos que no lo sé, sin tendencia a desear o esperar, no hay pensador ni pensamiento. Este es un estado de negación completa. En este estado de negación, uno puede verse negativamente o inconsciente. El contenido total de la conciencia. Entonces no hay acondicionamiento ni conflicto entre pensador y pensamiento. Por lo tanto, la mente es fresca, joven, nueva y viva. Cuando uno incluso se da cuenta de que la mera verbalización es estática, ¿de qué manera sigues desde allí? Respuesta: en primer lugar, se supone que puede liberarse de la verbalización. ¿Es posible percibir la limitación de la palabra y deshacerse de ella? Toda la verbalización es un proceso de pensamiento. ¿Se puede pensar sin la palabra, sin símbolo y sin imagen? ¿Y cómo puede terminar la palabra? En general somos esclavos de palabras. Eres inglés.
Y esa palabra tiene para ti un gran significado. Cuando dice que cree en Dios, es un creyente de la palabra y no de Dios. No sabe nada de Dios. ¿Y cómo puedes creer algo que no sabes? Pero eso no significa ser un ateo, lo cual es igualmente absurdo. La mayoría de nosotros nos sentimos solos y sabemos lo que significa esa palabra. Sabemos, o al menos, pensamos saber cuál es este estado de soledad. Lo reconocemos a través de la palabra. ¿Y si no hay palabra? Cuando tuvimos un cierto sentimiento, ¿podríamos reconocerlo como soledad? En general, somos tan esclavos de las palabras que no tenemos capacidad para mirar el hecho. Hay un estado de soledad, y puede ver este estado sin la palabra. Considera algo más familiar. Puede observar el hecho, que es su cólera, sus celos, sin la palabra y sin el símbolo. La palabra tiene asociaciones, recuerdos, a través de la palabra reconocimiento. Y así sucesivamente. Para mirar el hecho, uno debe estar libre de la palabra. Y cuando miramos el hecho sin la palabra, es el hecho entonces, ¿cuál creemos que era? Señor, el nombre, la verbalización, es un proceso muy complejo. Cuando entiendes que la palabra no es la cosa, entonces está en contacto con la cosa. No a través de la palabra, sino directa y de vital. ¿Y qué pasa entonces? Consideremos los celos. Al darse cuenta de que estás experimentando un cierto sentimiento, te reconoces a través de la palabra celos. Ha tenido este sentimiento, y el recuerdo de la sensación, que llamó celos, emerge cada vez que regresa el sentimiento. Entonces dices, oh, estoy celoso. Por lo tanto, nunca mira el hecho. Sin embargo, solo reconoce cuál es el hecho. Ahora, ¿qué sucede cuando miras el sentimiento sin la palabra celos? Mientras pasa por el proceso de reconocimiento, que es la mirada a la nueva cosa, traducirlo bajo los términos de lo que antes existía. El conflicto es inevitable. Por lo tanto, no hay renovación. No hay nada nuevo. Este es un hecho psicológico. Si te penetra, lo verás todo en un instante. No tienes que escucharme ni a ningún otro. Al tirar la carga de palabras, liberarse de toda esta estructura de símbolos, ideas, para mirar directamente la cosa misma, encontrará el rejuvenecimiento y la frescura. Y sucede algo totalmente nuevo. Pero mira, lo difícil que es para un cristiano abandonar el símbolo de la cruz, o para que abandone la palabra en inglés. Y debe abandonar el símbolo. Debe liberarse de la palabra. Debe liberarse de la palabra Dios para descubrir qué es realmente. Pregunta. ¿Se puede ver internamente la verdad de lo que está diciendo? Pero tenemos que vivir en un mundo exterior, y la gran dificultad es la aplicación de estas cosas. Respuesta. No hay explicación porque no hay contradicción. El mundo exterior y el mundo interior no son dos cosas separadas. El mundo exterior es mecánico, y debemos aplicar el proceso mecánico de pensamiento. El nombre, que implica todo el proceso de acumulación de conocimiento, es realmente pernicioso. Esto no significa que no debería tener conocimiento mecánico, porque de lo contrario no sabría a dónde ir en un minuto. El conocimiento o la experiencia se vuelven dañinos cuando solo hay reconocimiento sobre esta base. Solo cuando cesa el proceso de reconocimiento es la observación. Y esta observación da como resultado un movimiento vital. Pregunta. ¿Cómo prolongar la tranquilidad de la mente? Respuesta. Oh. ¿Quieres parecerme que entiendes todo mal? Le gusta el estado de tranquilidad, y por lo tanto, quiere que continúe. Pero lo que continúa no es tranquilidad. Porque su recuerdo de la cosa, sin embargo, fue su memoria de la cosa. En la tranquilidad, o el silencio no tiene continuidad. Si alguna vez alcanza este silencio, pero no lo alcanzará si no se lanza en la base correcta, nunca volverá a hacer esa pregunta. Nunca más. En ese silencio no hay tiempo, no hay continuidad, no hay idea de perpetuar algo experimentado. El amor no tiene continuidad, ¿no? Si tienes continuidad, ya no es amor. Desafortunadamente no te das cuenta de la belleza de esto. Pregunta. Dijiste que la vida es ignorable. ¿Es bueno suponer que la vida es insignificante? Respuesta. No lo supongo. No lo tengo como permisible. Veo sufrimiento, miedo, ansiedad, culpa. Veo los insultos, las tabernas, la bebida, el fumar. Pero no me refiero a que estas cosas estén bien o mal. Veo la rutina de la vida.
Voy al trabajo todos los días. Un gran aburrimiento. Si no desea llamarlo despreciable, puede nombrarlo. Pero ese es el hecho. Usé la palabra ignorable solo para describir lo que está sucediendo. Y no deberíamos, como la gente inteligente, liberarnos de todo esto. ¿Alguna vez has tratado de morir por el hábito de fumar? No digo pelear con él con razón. Buscas un sustituto, pero pasando por el tormento de resistir algo que te da placer, pero simplemente dejarlo caer. Pregunte, después de vaciarnos del yo, ¿qué pasa para llenar la mente? Respuesta, ¿cómo puedo responderte? Primero, intente vaciar tu mente, y luego descubrirás qué hay allí. No solo tú personalmente, señor, sino todos ustedes. Esta es una cuestión de interés general. Tememos el vacío, y deseamos llenarlo. Tenemos miedo de nuestra agotadora soledad, y buscamos escapar de ella. Es el escape que genera miedo. Pero huir nos pone activos. Así que cuando huyamos, creemos que estamos siendo muy positivos. Cuando hayas entendido esta soledad, después de cruzarla y superarla, descubrirás por ti mismo qué es cuando el yo ya no existe. Pero, como en todo lo demás, el Señor debe comenzar con el vacío. La copa solo es útil cuando está vacía. Pero para comprender este vacío, es necesario cruzarlo en un flash, por así decirlo, y lanzar la base correcta. Entonces lo sabrá. Nunca volverá a preguntar, ¿qué está más allá de ese vacío? Pregunta. Entonces, por supuesto, el significado de la vida es este. ¿Debería ser útil la copa? Respuesta. La copa solo puede ser útil cuando está vacía. Luego puedes llenarlo con lo que te gusta, pero si tu taza ya está llena, llena de sufrimiento, angustia y conflicto, ¿qué es útil? Señor, ¿qué es útil es nuestra vida como es? Competencia, guerras, conflictos, división entre este y oeste, entre esta y esa religión. ¿De qué sirve este? Pregunta. No me entendiste bien diciendo que la copa debería ser útil. Quise decir que el propósito de la vida es cumplir la voluntad de Dios. Respuesta. Cada político, cada comerciante, cada general, entrenador de guerras, habla sobre la voluntad de Dios. El comunista también habla de la voluntad de Dios. Pero, en su caso, es la voluntad del Estado, etc. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Solo puedes verificar esto cuando esté vacío. Cuando ya no está buscando, ya no pregunta. Cuando ya no pertenece a ningún grupo separado. Cuando ya no tiene miedo, cuando no lo encuentra en un estado de incertidumbre completa. Eso no significa demencia. En este estado, el pensamiento ya no busca un aterrizaje seguro. Entonces, quizás lo que se puede llamar Dios, o cualquier otro nombre, comenzará a actuar.